gloria. Sabes, hoy aquí en este lugar hay un río que fluye. Ese se llama el río de la gloria de Dios. Y ese río llena la casa. Es tiempo que hoy nosotros nos sumerjamos en ese río de gloria, en ese río de gloria que trae transformación, que trae renovación. Es un río de gloria que transforma, que renueva, que limpia. Padre Celestial, hoy me quiero sumergir en ese río de Dios, en tu gloria. Hoy me sumerjo, Señor, en tu gloria. Hoy me sumerjo, Dios, en tu gloria. Hoy me sumerjo, Dios, en tu gloria. Hoy me voy a sumergir en tu gloria, Señor. Hoy me sumerjo en tu gloria. Hoy me sumerjo en tu gloria, Señor. Hoy me sumerjo aquí en tu gloria, Dios. Hoy me sumerjo aquí en tu gloria, Señor. Dile conmigo. Hoy me sumerjo aquí en tu gloria. Hoy me sumerjo aquí, oh Dios, en tu gloria, Señor. Hoy necesito de ti, Dios, en tu gloria. Hoy me sumerjo aquí, Señor, en tu gloria. Dile, hoy me sumerjo aquí en tu gloria. Sumérgeme 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 en tu gloria. Señor, hoy se me acabó. Hoy se me acabó la sal. Hoy se me acabó la luz. Hoy se me acabó la luz. En el nombre de Jesús. Porque hoy estoy sumergido. Porque hoy estoy sumergido en tu gloria, Padre. Sumérgeme en tu gloria. Hoy tu gloria está aquí. Hoy tu gloria está aquí. Yo quiero llegar a ese hermoso lugar, a tu presencia, oh Dios, donde estás sentado en el trono. Amado, hay una puerta que se está abriendo ahora. Esa puerta que se está abriendo, esa puerta da directamente al trono celestial, a esa recámara real. Abre tus ojos espirituales y mira la recámara real. Paredes y columnas de oro, ángeles
ángeles por doquier cantando santo, santo, santo. Y al fondo está el trono celestial, donde está el Rey sentado, levantando su mano para bendecir a su pueblo. Mira con tus ojos espirituales ahora, no pierdas esta presencia del Señor, porque estamos en el trono del Rey. Y escucha como ruge el león de la tribu de Judá, sentado en su trono. Escucha como el Rey se levanta para decretar bendición sobre sus hijos, sobre aquellos que son capaces de humillarse frente a Él. Escucha la voz de Dios hoy. Escucha su voz.
Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Oh Señor, y revelanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia. Aclama su nombre, Jesús. Oh Señor, aquí estás sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre. Grita que ahora sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, aleluya. Levanta tus manos en esta mañana y dilo con todo tu corazón. Canta como ese coro de ángeles que está aquí en este lugar cantando. Aleluya. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Solamente las voces, dilo conmigo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Cantemos junto a los ángeles. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Díselo. Tú eres santo, 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 santo eres
siempre, Padre. Sea la gloria, sea la honra, sea el poder, por los siglos de los siglos. Oh, Barabajara Bashia, Baruch Shanda Kanda Rama y Samahaya, Karabai Shamada Baishaya. Padre eterno, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. A ti sea gloria y honra, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Oh Señor, nos rendimos delante de tu hermosura, de tu presencia, de tu santidad, Señor. Oh, te honramos, Padre. Maravilloso eres. Santo es tu nombre, Señor. Bueno es estar en tu presencia, Padre. Qué bueno es. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano y hermana. Aleluya. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bueno es rendirnos delante de Él. Qué bueno es aprender a humillarnos y a reconocer de que Él es el que es. De que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. No solamente una frase aprendida, memorizada, no. Es la experimentar, vivir eso completamente. De que todo ser humano, que toda rodilla debe de doblarse delante del Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios. No podemos cesar de decir gracias, Dios, cada día en nuestras vidas, porque cada día experimentamos cosas realmente impresionantes y maravillosas. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Mientras usted me acompaña, hoy vamos a estar hablando acerca del valor de la misericordia. Comprendiendo a darle valor a la misericordia. Porque la palabra es muy clara, la palabra de Dios dice claramente en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por esta misericordia que es una misericordia eterna. Es maravilloso, porque sin ella, la palabra lo dice, ya muchos hubiésemos sido consumidos. Pero el Señor trae misericordia hoy día como lo trajo en los tiempos antiguos, porque la misericordia es entregada, es dada para toda aquella persona que la desea. Y escúcheme bien, vamos a plantear esta palabra para toda aquella persona quien la desea. Esa palabra desea. Pero también siempre hay propósitos detrás de todos los planes de Dios y detrás de su inmensa bondad y misericordia para con todos los que deseamos esa misericordia. Porque la misericordia del Señor se derrama. Sí, la misericordia de Dios se derrama, siempre se ha derramado, siempre está presente. Por eso decimos que la misericordia de Dios es eterna. Siempre está. Manifiesta para toda persona que la desea. Vuelvo a mencionarlo. Que la desea. Que quiere que esa misericordia le inunde. Porque la misericordia de Dios, cuando usted y yo la tomamos, se derrama sobre nuestra vida también algunas otras cosas más que en ocasiones no tomamos en cuenta o simplemente no estamos dispuestos a hacer.
pero para que la misericordia se reciba significa que empieza en nuestra vida un proceso de transformación. Si no hay transformación, entonces significa que no hemos anhelado esa misericordia, que no hemos estado dispuestos a caminar en esa misericordia. Y es que estas misericordias de las cuales el Señor nos está hablando, hacen de que todo ser humano comprenda que debemos de humillarnos delante de la presencia de Dios. Un principio para entender el concepto de misericordia es la humillación. Y a veces nos cuesta humillarnos. A veces somos personas altivas, orgullosos, y somos personas que no entendemos más allá de eso. Simplemente parafaseamos algo que hemos escuchado por mucho tiempo en tantos lugares. La misericordia de Dios siempre está y punto. Pero hasta ahí. Pero debemos de considerar algunos aspectos que a veces nosotros, por esa suavidad de la palabra que a veces consideramos, se nos escapa y dejamos a un lado. Así que la palabra de Dios nos habla y encontramos muchos ejemplos de cómo la misericordia de Dios fue derramada desde los tiempos antiguos sobre personas e inclusive sobre pueblos. Cómo naciones, ciudades experimentaron el poder de la misericordia de Dios y cómo todo esto aconteció. Aún en la vida de un hombre que él cometió errores, pero finalmente entendió que Dios lo estaba enviando a una ciudad que necesitaba recibir algo diferente, la misericordia de Dios que no es limitada, que es abundante, efectivamente así es. Pero entonces la palabra nos dice claramente que en un momento determinado Dios llamó a un hombre, lo envió a una ciudad, pero él tomó un camino diferente porque él no quería mostrar esa misericordia de Dios sobre esa ciudad. Qué interesante es cuando esto ocurre, ¿saben ustedes? Porque una persona quiso limitar la misericordia de Dios. O pensó simplemente que si él no iba a esa ciudad y no predicaba en esa ciudad, entonces Dios no iba a tener misericordia de ese pueblo. Pero la misericordia no está limitada a un hombre. La misericordia no está limitada si alguien quiere ir o no a predicar su palabra a un lugar determinado. Nadie puede determinar con quién va a tener Dios misericordia y con quién no, me estoy dando a entender, sino que Dios es el Dios de la misericordia, amén. Así que el Señor tuvo misericordia de un pueblo llamado Nínive, un pueblo que estaba muy mal. Escucha lo que voy a decir, este pueblo realmente estaba muy mal, en una condición semejante a la condición de Sodoma y Gomorra inclusive. En esa condición se encontraba Nínive, y esta ciudad o este pueblo pudo haber sido consumido completamente como lo fue Sodoma y Gomorra. Cuando vamos a la palabra nos enseña acerca de eso, pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que aconteció en Nínive que no pasó en Sodoma y Gomorra? Parece que ellos encontraron realmente esa palabra poderosa, eterna, maravillosa, llamada misericordia. Decidieron atender a la voz de un profeta que llegó a mencionar o a trasladar la palabra de Dios en las calles de esa ciudad, y ellos decidieron entonces algo diferente. Porque realmente vuelvo a enfatizar, Nínive estaba en una condición realmente difícil, y este profeta entonces fue obediente a comunicar la palabra de Dios sobre las calles de esta ciudad. Pero cuando vino a Nínive y Jonás predicó y advirtió que debían de arrepentirse, la pregunta entonces que viene a saltar es: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con este pueblo? La palabra de Dios dice que esta nación o que este pueblo, esta ciudad, que cada persona de ellos empezaron a humillarse delante de Dios y se arrepintieron de sus pecados. Es más, hasta el mismo rey pregonó que todos debían de humillarse delante de Dios.
Él pregonó que todos debían de cambiar. Vea qué interesante. Él empezó a pregonar que había que hacer algo, que ocupaban la misericordia de parte de Dios. Cuando hablo acerca de esto, es muy importante. Saben, hijos, en cuántas ocasiones pretendemos solamente que la misericordia de Dios sea tan básica y tan liviana que yo nada más diga: Señor, ten misericordia porque pequé ayer. Señor, ten misericordia por lo que hice la semana pasada. Y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo. A la semana siguiente vuelvo a caer en lo mismo. Y decimos: no, pues que Dios es vasto en misericordia. Él siempre está ahí dispuesto y su sangre preciosa está ahí para perdonarme siempre. Así que no importa lo que yo haga, es suficiente con que solamente me voltee y diga: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Vamos al libro de Jonás. Brevemente, en el capítulo 3, verso 8, dice la Escritura: si no cubras en hombres y animales con ropas ásperas, hombres y animales, escuche usted, y clamen a Dios con fuerza. Ojo con eso, clamen a Dios con fuerza. Clamen a Dios con fuerza. ¿Qué significa clamar a Dios con fuerza? Significa realmente tener un clamor profundo que salga de las entrañas mismas de cada ser humano. Que cada uno se convierta de su mal camino, escucha eso, o sea, se arrepienta. Y luego dice: y de la violencia que hay en sus manos. Imagínense en todas las cosas que ocurrían. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Entonces dice la palabra que aquel pueblo clamó por misericordia. La misericordia, hermano, trae esperanza, ¿sabe usted? Trae esperanza. Hoy día tenemos la esperanza que la misericordia de Dios nos llene y abunde profundamente en nuestra vida, para poder comprender entonces los planes de Dios sobre cada uno de nosotros, porque en ocasiones no estamos entendidos de los proyectos o propósitos de Dios sobre nuestras vidas y ocupamos realmente comprender lo que esto significa. Un pueblo que estaba hundido en la desobediencia, estaba hundido en el pecado, un pueblo que caminaba en una condición difícil, pero este pueblo empezó a encontrar algo llamado misericordia. De pronto alguien podría entonces preguntar: si Dios tuvo misericordia de todo este pueblo llamado Nínive, que estaba en condiciones semejantes a Sodoma y Gomorra, ¿por qué no tuvo misericordia entonces Dios de Sodoma y Gomorra? ¿Cierto? De pronto alguien puede entonces preguntar, porque también era un pueblo, también había muchas personas allí, también podían arrepentirse cada uno de ellos, podían reconocer su condición de pecadores y voltearse delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué pasó con ese pueblo cuando llegaron los ángeles en Génesis capítulo 19? ¿Qué sucedió cuando llegaron los ángeles a esa ciudad de Sodoma y a esa ciudad de Gomorra? Ustedes recordarán que cuando los ángeles llegaron y empezaron a caminar por aquellas calles de esta ciudad, la gente empezó a perseguirlos para hacerles mal. Aún más, llegaron hasta la casa de aquel hombre, diciéndole que ocupaban entrar y ocupaban tomar a esas personas que estaban allí. Imagínense, qué cosa más impresionante. O sea, algo sucedió. Déjame explicarte. Nínive tuvo la visita de un profeta de Dios, pero Sodoma y Gomorra tuvo la visita de ángeles. Es más sobrenatural la presencia de ángeles que la presencia de un profeta. Y no estoy diciendo que la palabra profética no sea sobrenatural, lo es. Pero escuche bien, ángeles llegaron allí y descendieron.
Y cuando estas cosas ocurren, uno se pregunta, ¿y qué estaba pasando? El libro de Efesios capítulo 2, verso 1 dice que el pueblo estaba ¿cómo? Cegado ¿en qué? En sus delitos y pecados. En muchas ocasiones el pueblo está cegado en delitos y pecados. Sodoma y Gomorra estaban en esa condición, cegados en sus delitos, cegados en sus pecados. Y sabe usted, cuando un pueblo está cegado, puede descender el Señor mismo y ese pueblo no va a entender. ¿O acaso Jesús no descendió también y el pueblo no entendió? ¿Acaso ángeles no descendieron en toda la historia bíblica y muchos no comprendieron ni entendieron? Lo que te quiero decir es que simplemente dime una cosa. ¿No tuvieron oportunidad también de arrepentirse al igual que Nínive? La tuvieron, claro que sí. El Señor mismo dijo, si tan solo hubiese uno que se arrepiente, por uno tan solo no la he de consumir. Así es. Pero ninguno quiso arrepentirse de su condición. Seguían viviendo con una actitud completamente indiferente a todo lo que representaba a Dios. Y esto sí que es algo duro realmente, algo muy pero muy duro. No quisieron arrepentirse, porque déjame volver a explicarte, ahí en Sodoma y Gomorra estaba también la misericordia de Dios. Caminó la misericordia de Dios por esas calles también. Había misericordia, esa misericordia que estamos hablando que es eterna. Ahí estaba fluyendo esa misericordia también. Entonces, ¿quién recibe la misericordia? Es la pregunta. La misericordia la recibe aquel que se dispone. La misericordia está para todos, pero no todos reciben la misericordia. ¿Por qué? Porque es aquel que se dispone a recibirla, aquel entonces que realmente empieza a recibir cambios. Vea usted, hoy día caminamos en un cuerpo de Cristo que conoce la palabra de Dios por años de años, de años, de años, de años. ¿Y cuántas personas siguen siendo exactamente las mismas de hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años o hace 50 años que tiene de conocer a Jesús? ¿Y por qué es? ¿Por qué sucede de esta manera? Le voy a decir, cuando usted y yo reconocemos la misericordia, entendemos que debemos de dar pasos. El primer paso para encontrar esa misericordia, escuche bien, es aprender a humillarnos. Nadie que no se humilla puede realmente ser transformado por Dios. Tenemos que aprender a humillarnos, y hay muchas personas llenas de orgullo dentro del cuerpo de Cristo que no quieren doblar sus rodillas delante del Señor de señores y Rey de reyes. Por más que digan que tienen un bagaje de conocimiento bíblico, ¿de qué sirve tener el bagaje de conocimiento si no hay realmente comprensión de la verdad del Evangelio de Cristo? Entonces, tenemos que aprender a humillarnos delante de la presencia de Dios. Número 2, debemos de entender que tras la humillación debemos de arrepentirnos de nuestra condición de pecado, porque pecadores somos todos. La palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también la palabra dice que si usted y yo nos arrepentimos de nuestro pecado, significa que algo tiene que pasar en nuestra vida. Aleluya. Es que en ocasiones decimos, no, yo me arrepiento de mi pecado. ¿Has escuchado eso? ¿A cuántas personas has escuchado decir que se arrepiente? Pero ¿a cuántas personas los vuelves a ver en la misma situación días después? Y no estoy hablando de gente que camina, transita por allá afuera. Estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque no se han arrepentido. Cuando usted y yo nos arrepentimos, entonces viene el tercer paso. Se llama cambio. Amén. Cambiamos. Somos diferentes. Somos distintos, no seguimos siendo los mismos. Empezamos a actuar de manera diferente. Empezamos a hablar de forma distinta. No somos iguales a los demás. Entonces,
¿De qué vale que esté la misericordia de Dios y que todos seamos iguales a todo el mundo? ¿Alguien me está comprendiendo? La palabra de Dios nos dice y nos enseña algo importante. ¿Qué pasó en Nínive? Recibió la palabra y entonces ellos fueron rescatados. Sí, fueron rescatados porque ellos recibieron la palabra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaría si ellos hubiesen seguido el camino de Sodoma y Gomorra? El profeta lo dijo, iban a ser consumidos. Pero ellos decidieron buscar la misericordia, comprendieron que había misericordia y decidieron cambiar, porque iban a ser consumidos. En otras palabras, este pueblo de Nínive le dio valor a la misericordia. Entendió el concepto de darle valor a la misericordia. Por eso la palabra dice que por sus misericordias es que no hemos sido consumidos. Por sus misericordias. Es lo que está escrito en Lamentaciones 3:22. El Señor puede hacerlo, puede consumir a todo un pueblo como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Consumidos por el fuego y nada sobrevivió. Nadie sobrevivió. Nadie. Hasta el más pequeño fue consumido. Pero la misericordia llegó a un pueblo llamado Nínive porque la nación o el pueblo que había ahí, los habitantes de esta tierra, se dispusieron a recibir misericordia. Entonces aquella persona que se dispone a recibir misericordia entiende que tiene que humillarse. Comprende que debe entonces de hacer el siguiente paso. Y el siguiente paso es arrepentimiento. Y comprende también que viene un tercer paso. Y el tercer paso se llama cambio. Entonces somos diferentes. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Porque usted y yo le hemos dado valor a esa misericordia. Pero, ¿por qué esta ciudad fue consumida de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? ¿Qué pasó con este pueblo? Demasiado envanecido, demasiado altivo, demasiado orgulloso, pensando que estaban bien así como estaban. Déjame decirte, ¿cuántas personas hoy piensan que están bien tal cual están? ¿Cuántas personas que nos están escuchando a través del medio virtual siguen pensando que están bien con la forma de vida que llevan porque un día simplemente recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, pero eso es el inicio de una vida en Cristo? Pero siguen siendo los mismos. Y ellos lo saben. Todo aquel que es el mismo sabe que es el mismo. Hasta tenemos nuestros propios dichos, es que yo soy así. Detrás de ese dicho hay vanidad, hay orgullo, hay altivez. Porque simplemente estoy diciendo es que yo no voy a cambiar, no quiero cambiar. A ver, a nuestro buen tico no me da la gana cambiar. ¿Me estoy dando a entender, pueblo? Y Dios nos llama a cambiar. Suena duro, es difícil la situación, pero si no lo hacemos, vendrá el crujir de dientes, dice la palabra. Si usted y yo no tomamos la decisión correcta de nuestra vida porque estamos envanecidos, entonces la palabra es muy clara y dice Mateo 13:50, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que ojo con eso. ¿Quién tiene la decisión? ¿A quién Dios le da la oportunidad? A todos. Cada uno de nosotros elegimos. Cada uno de nosotros tomamos decisión. Nos disponemos o no nos disponemos.
pero simplemente es una decisión. Muchas personas simplemente tapan sus oídos a la palabra de Dios, cierran hasta sus ojos y aún están resentidos con Dios, porque Dios no les concede lo que quieren, o porque Dios no hace lo que ellos desean. Pero no se trata de lo que usted quiere, no se trata de lo que usted desea, se trata de lo que Dios quiere. ¿Y qué quiere Dios sobre tu vida? Si Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte, Dios tiene planes, proyectos, propósitos maravillosos con tu vida, pero usted y yo ocupamos primeramente aprender a humillarnos, ocupamos aprender a arrepentirnos, ocupamos y necesitamos cambiar cada día de nuestra vida para emprender un camino diferente en Cristo Jesús. No podemos seguir siendo los mismos de siempre. Ojo, siempre decimos, es que fulanito tiene que cambiar, pero yo. Es que Juanito, es que Juanita, pero yo. Debemos de empezar a mirar hacia adentro y decir, sí Señor, yo necesito cambiar. Porque si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, ¿qué hará el Señor? El Señor va a descender, el Señor va a traer sanidad, el Señor va a traer libertad, pero Dios anda buscando un pueblo que se humille delante de su presencia. Así que la misericordia también llegó a Sodoma y Gomorra. Ahí estuvo la misericordia. Alguna persona simplemente capta, no, es que llegaron dos ángeles, no, es que el ángel de Jehová llegó. Sí. El ángel de Jehová llegó. ¿Qué es más sobrenatural? ¿Qué es más sobrenatural que eso? Pero ni se dieron cuenta, ni lo valoraron. Hay ocasiones, escuche pueblo, que la presencia de Jehová cae sobre su casa y ni cuenta se dan. Y ni la valoran, no le dan valor ni a la palabra, no le dan valor a la misericordia, no le dan valor a la presencia, pero quieren que todo ocurra. Pueblo, ¿me puede escuchar? Lo que estoy hablando simplemente es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque déjame decirte, es que en algunas personas señalan simplemente a Sodoma y Gomorra, dicen, no, es que en esta tierra lo que había eran pecados sexuales terribles. No, es que había mucho más que eso. Déjame decirte, había pecado de orgullo, había pecado de altivez, había pecados sexuales efectivamente, había pecados de soberbia, sí, habían pecados financieros porque también robaban, habían pecados de mucho tipo. Y déjame decirte también que en Nínive también ocurrían. Todas esas cosas pasaban en Nínive. No había nada diferente, estaban en la misma condición. Por eso Dios les estaba advirtiendo, o iban a ser consumidos, pero les daba la oportunidad, porque la misericordia eterna de Dios estaba presente. Aleluya. Y le decía, ahí está la misericordia, pero está en ustedes. Ustedes deciden si la toman o la dejan, porque a la misericordia hay que darle valor. Y hay miles de creyentes hoy día que no dan valor a la misericordia. Simplemente piensan de que está ahí, que todos los días va a estar ahí para ellos conforme ellos vivan y conforme ellos quieran hacer. Pero la misericordia hay que darle valor. Y la misericordia llega cuando nos humillamos. La misericordia llega cuando nos arrepentimos. La misericordia entonces da como fruto la transformación, el cambio. Somos diferentes. Somos diferentes por misericordia. Alguien me está captando la idea. Se lo pongo en una forma más simple. ¿Cuánta cantidad de personas conocedoras de Dios, de la palabra del Señor, conocedoras, entienden claramente porque les han hablado por décadas de que hay que leer la palabra, de que hay que orar, que hay que buscar el rostro del Señor? ¿Y cuánto lo hacen? ¿Cuánto lo hacen? Yo sé que muchos de los que nos están mirando hoy día
están ahora mismo confrontados con la palabra. Aleluya. Y aquí en la casa también. Amén. ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuántos tenemos nuestro culto racional? La palabra lo dice. ¿Cuántos no solamente vivimos de teoría, sino de una vida real, genuina, de práctica continua delante del Señor? No pensando en ser mejores que nadie, no Señor, porque eso es orgullo, Amén. sino intentando cada día delante del Señor comprender que Él tiene un propósito para con nosotros y que cada día debemos de ceder y entregar más a Él para que Él sea más en nosotros. Y que entonces podamos llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo en una oportunidad, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Así es. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que Nínive tenía todos los mismos pecados, pero ¿qué hubo diferente en esta ciudad? Te doy la noticia: disposición. Se dispusieron. Todos empezaron a clamar delante del Señor. La palabra dice que el rey le dijo a todos: vístanse con ropas duras ahí y todo lo demás, ásperas, busquen mi rostro, el rostro del Señor. Y todos se postraron, se humillaron, se arrepintieron, lloraron delante de Dios pidiendo misericordia, diciendo: Señor, por favor, perdónanos, reconocemos nuestro pecado, sabemos lo que hemos hecho, ha sido mal, Señor, pero hoy venimos arrepentidos de nuestra condición de vida, diciéndote: Señor, ahora por favor que tu misericordia sea mostrada sobre cada uno de nosotros. Nos humillamos, nos arrepentimos, estamos dispuestos a cambiar. Y cambiaron. Así es. Y cambiaron. Fueron diferentes. Jonás 3:6 dice: cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestidura, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna. O sea, puso a ayunar a todos. Aleluya. No solamente ayunó las personas de esta ciudad, sino aún todos los animales. Y si hace 15 días estudiamos acerca de Josafat, también ayunaron todos. Aleluya. Todos ayunaron. Ni coman alimento ni beban agua, sino cúbranse en hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Y cada uno convierta de su mal camino de violencia. Qué cosa más impresionante. Cambien. Así el Señor no consumió esa tierra, porque hubo un genuino arrepentimiento de ellos. Llegó la esperanza, llegó el Señor oportunamente. Pero vuelvo a preguntar: ¿acaso no llegó la esperanza a Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no llegó el Señor oportunamente a Sodoma y Gomorra? También llegó la misma esperanza. Llegó el Señor a Sodoma y Gomorra, esperando disposición, esperando que tan solo uno se arrepintiera de su condición de pecado, de su vida de pecado. Tuvieron a la esperanza enfrente de ellos, a lo más sobrenatural delante de sus vidas, porque el ángel del Señor había llegado. Génesis 19:1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo. La versión Kadosh dice: y se postró en tierra. El ángel de Jehová había llegado. Aleluya. ¿Qué más sobrenatural? Sí, Señor. Pero no entendieron.
Todavía hay personas tan endurecidas que dicen, si un ángel descendiera yo cambio. Si Dios bajara del cielo y me dijera lo que tengo que hacer, yo lo haría. Pero la palabra de Dios te está hablando y te está diciendo, dale valor a la misericordia. Dale valor a la misericordia. La palabra de Dios te está hablando hoy, te está diciendo, disponte a recibir la misericordia. La palabra de Dios te está diciendo hoy día, la misericordia viene acompañada de humillación, arrepentimiento y cambio. Si nos ha visitado la misericordia de Jehová, estas tres cosas caminan en nuestra vida. Te voy a decir, si está caminando la misericordia de Jehová, arrodillarse delante de la presencia de Dios es simple. Si está caminando la misericordia de Dios en tu vida, arrepentirse de tu pecado es simple. No te tiene que costar. No tienes que estar pensando cuándo vas a cambiar o diciéndole a Dios, Señor, dentro de una semana, dentro de un mes voy a dejar de hacer aquello. Señor, el próximo año voy a intentarlo nuevamente. Si la misericordia de Dios está caminando en tu vida y le das valor, hoy es el día para arrepentirse. Si la misericordia de Dios está caminando en tu vida y le das valor, hoy es el día para cambiar. Porque simplemente vamos a darle valor a esa palabra. Como esa ciudad de Nínive, delante del Señor se postró, se humilló. Buscó su rostro como nunca antes. Y digo, Señor, yo tengo que ser diferente. Yo puedo ser diferente. Señor, te necesito para hacerlo, pero yo puedo. Voy a ser diferente. Voy a disponerme a lo que tú tienes para mi vida. Así que el Señor se presentó. Pero vuelvo a decir, hay muchos, y estoy hablando del pueblo de Dios, no estoy hablando de otras personas, que no han leído Efesios 2:1. Porque la palabra de Dios dice con toda claridad que estaban perdidos en sus delitos y pecados. No eran solo pecados, dice delitos y pecados. Delito es otra cosa. ¿Qué es un delito? Es la transgresión de la ley de Dios. Delitos y pecados. Estaban en una condición de vida. Y esa condición de vida no les permitía comprender lo que Dios tenía. La transgresión de la ley de Dios. Así que la misericordia estuvo ahí también y quería ser derramada. Pero ¿quiénes decidieron? Ellos. Ellos tomaron la decisión. ¿Acaso entonces significa que el Señor falló? No, Dios no falla. Entonces, ¿quién falló? El pueblo. ¿Por qué falló? Porque no quiso recibir la esperanza que caminó sobre sus caminos. Y hoy la esperanza está también caminando al frente nuestro. La esperanza del Señor eterno, aquel que hizo todo precioso en la obra maravillosa y eterna de la cruz del Calvario, está aquí. Y Él espera que tú y yo entonces comprendamos que esa esperanza está al frente de cada uno de nosotros para tomar esa misericordia y darle el valor necesario. Y decir, sí, Señor, necesito algo diferente. Necesito definitivamente ser diferente. No puedo ser del montón porque entonces no hay distinción. Seguimos siendo los mismos. ¿O acaso Dios quiere que seamos los mismos? No, Dios no quiere que seamos los mismos. Dios quiere que seamos diferentes. Entonces, este otro pueblo, este otro llamado Nínive, recibió la palabra. Recibió la palabra. Porque déjame decirte, iba a sufrir las mismas consecuencias que Sodoma y Gomorra. Pero decidieron algo diferente. Entonces, ¿hay misericordia? Sí, sí hay misericordia. ¿Para quién?
para aquel que la quiera recibir, para el que desee recibirla, para aquel que decida entonces cambiar. ¿Por qué? Porque este pueblo lo recibió, se arrepintió, se humilló, se arrepintió y cambió. Déjame volverte a recalcar esto. Si no hay cambio, no le hemos dado valor a la misericordia. ¿Y cuánto pueblo de Dios, conocedores de la palabra en nuestros días, siguen siendo los mismos? Y entonces se esconden en el texto bíblico, diciendo solamente: Señor, hay misericordia. Señor, hay misericordia. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil y qué liviano es llegar y decir simplemente: Señor, hay misericordia, por dicha que hay misericordia. Qué fácil llegar y decir eso. Y el pueblo de Dios está acostumbrado a ese tipo de cosas nada más. Déjame decirte, sí hay misericordia, pero para aquel que decide recibirla. Para aquel que decide entonces hacer lo que le corresponde hacer. Es que, vamos a ver, la misericordia siempre da un resultado. ¿Está conmigo? La misericordia siempre da un resultado. No puede ser que nos arrepintamos de algo y sigamos siendo los mismos. ¿Qué sentido tiene? Arrepentirse y seguir siendo los mismos. Eso, ¿sabe cómo se llama según la palabra de Dios? Estar envanecido en nuestros delitos y pecados. Estar en esa condición simplemente. Porque se vuelve a anunciar una vez más, es que la misericordia está ahí. Sí está. Ahí está la misericordia. Ahí está la misericordia. La misericordia nunca ha cambiado, siempre está. Está ahí para todos nosotros, dice la Escritura. Es meramente entender que la misericordia es eterna. Ahora, hay algo importante. La palabra dice: nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Sí, las misericordias son frescas. ¿Sabe usted? Cuando hablamos de esto, es que yo no sé a usted, pero a mí sí me gusta. Si quiero comerme un pancito, qué rico comerse un pancito caliente, ¿no es cierto? Fresquito, recién hecho. Las misericordias son nuevas cada mañana. Las misericordias de ayer no son las mismas de hoy, es que son nuevas. La palabra dice nuevas. Son nuevas, son frescas, no están gastadas, no es la misma, es algo nuevo. Eso dice la palabra del Señor. Todos los días está esa misericordia para aquel que falló. Fallamos, busquemos la misericordia. Encontremos la misericordia, démosle el valor a esa misericordia. Entonces, teniendo el entendimiento espiritual de lo que esto realmente significa. Dijiste cosas incorrectas, hay misericordia, busca la misericordia, dale el valor a la misericordia y entonces las cosas van a ser diferentes. ¿Cuántos hemos dicho cosas que no debemos de decir? Porque yo quiero levantar mi mano. Amén, ¿no es cierto? Entonces busquemos la misericordia, arrepintámonos, humillémonos. ¿Pero qué significa? Que no hay que volver a caer en lo mismo, sino todas las semanas, todos los días con las mismas cosas. Entonces, ¿qué? ¿Le estamos dando valor? No le estamos dando valor. Entonces, cometimos un pecado, hay misericordia, humillémonos, arrepintámonos y que venga el cambio. Fruto de la misericordia que hemos recibido en quien, en Cristo Jesús. Esto es necesario, porque imagina una misericordia nueva, pero tú y yo haciendo lo mismo todos los días. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué va a haber una misericordia nueva si todos los días somos los mismos? Si todos los días caemos en la misma trampa, si todos los días nos vamos en el mismo hoyo. Me estoy dando a comprender en esto. La misericordia es nueva. Entonces la misericordia llegó. ¿Y quién decidió? El pueblo. Ellos decidieron, cada uno de ellos decidió. Todo iba a pasar difícil delante de este pueblo de Nínive, de esta ciudad, si no se arrepentía.
vuelvo a recalcarlo, es tan importante, estaba en la misma condición de Sodoma y Gomorra. Y estaban a punto de ser consumidos. Pero solamente una palabra generó el cambio, la diferencia. Disposición. Estaban dispuestos a cambiar, dispuestos a humillarse, dispuestos a arrepentirse, dispuestos a ser diferentes. Así que ahí estaba, delante de todos. Pero la otra ciudad no quiso arrepentirse, no quiso humillarse, no quiso cambiar. Entonces no le dio valor a la misericordia que el Señor tenía. Así que la misericordia está para todos hoy, nueva, fresca, deliciosa. La misericordia viene sobre cada una de nuestras vidas. ¿Y por qué el Señor nos habla de esto, del poder de la misericordia? ¿Por qué el Señor se enfoca en hablarnos? Porque no es la primera vez que nos habla acerca de este tema de la misericordia. Te voy a decir por qué. Porque el Señor quiere bendecirnos. Porque el Señor quiere levantar un pueblo. Porque el Señor quiere hacer cosas diferentes. Y ocupa un pueblo que le dé valor a la misericordia. Que esté atento a esa misericordia. ¿Me estoy dando a entender? Dios está ahí porque Dios lo hizo con Nínive. ¿O acaso Dios no bendijo posteriormente a esta ciudad? Claro que la bendijo. Hizo cosas nuevas en esta ciudad. No te imaginas lo nuevo que Dios hizo. Ahora déjame decirte, ¿no lo hará Dios entonces con cada uno de nosotros? Amén. Claro que sí. Hermanos, serán maravillosos si usted y yo comprendemos y tomamos esta palabra y nos disponemos entonces a recibir estas misericordias día a día de parte del Señor. Porque la misericordia está ahí. La misericordia está al frente nuestro. Pero no seamos como Sodoma y Gomorra, que estaban cegados en su orgullo, en su vanidad, en su condición de pecado, diciendo que estaban bien así como estaban. Porque les digo que esto decían, así estamos bien, así estoy bien, yo no necesito cambiar, yo estoy bien. ¿Cuántos podemos entender que sí ocupamos cambiar? Amén. Ocupamos cambiar. Amén, así es. Necesitamos cambiar. No podemos seguir en ese camino de decir simplemente hay misericordia. Ahí está la misericordia del Señor y nada más. No, déjame decirte que la misericordia tiene condiciones. Y alguien podría llegar y preguntar inmediatamente, la misericordia, condiciones. ¿Cómo la misericordia va a tener condiciones? ¿Quién la condicionó? El pueblo mismo. Sodoma y Gomorra la condicionó. Y tuvo el resultado. ¿Sí o no? Así es. Entonces tiene condiciones. Ahí está. La misericordia camina. Todos los días, maravillosamente, todos los días se muestra. Así como sale el sol, así la misericordia es nueva. Así como el rayo del sol que recibiste hoy cuando saliste de tu casa, nuevo y diferente porque nunca es lo mismo. Así la misericordia de Dios también salió para tu vida. Nueva, fresca y diferente, maravillosa. Para mostrarnos cosas nuevas. Para decirnos hay esperanza, para decirnos podemos cambiar, podemos ser diferentes. Sí, ahí está. Es una decisión, está al frente nuestra. Al final el Señor da en abundancia esta misericordia, pero para aquel que la recibe, para aquel que se dispone. Y yo sé que esto es una perspectiva diferente de la misericordia. Amén. Pero Dios nos llama a darle valor,
Y hoy es un momento para darle valor a la misericordia. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ahí con tus ojos cerrados, simplemente dile al Señor: Señor, me dispongo a recibir tu misericordia. Solo di eso. Me dispongo a recibir tu misericordia, a entender que tu misericordia significa humillación, arrepentimiento y cambio. Gracias, Dios. Tu Santo Espíritu está fluyendo, está bendiciendo nuestras vidas, está presente. Aleluya. Gracias por tu misericordia.
Padre, hoy entregamos todo nuestro ser y todo nuestro corazón delante de ti. Hoy, Padre, decidimos darle valor a la misericordia, atender tu voz, comprender, Señor, tus planes y proyectos, y que nuestro nombre está escrito en ellos. Por eso, Señor, hoy decidimos tener disposición para recibir la misericordia, aprender a humillarnos delante de tu presencia, arrepentirnos de nuestra condición de pecado, de orgullo, de vanidad, de altivez o de arrogancia. Y decidimos cambiar para ser un pueblo, Señor, que sea visitado por esa esperanza maravillosa y eterna, y poder ser, Señor, diferentes, para que tu gloria descienda de una forma maravillosa, como solamente tú lo has dispuesto. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso. Hoy vamos a estar recolectando los diezmos y las ofrendas. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por la oportunidad de honrarte, por la oportunidad, Señor, de extender el reino, por la oportunidad de ser obedientes, dice tu palabra. Porque aquella persona que te honra con los diezmos y las ofrendas es una persona obediente. Y tu palabra dice, es tu palabra, que tú abrirás ventanas de los cielos sobre aquellos que te honran y caminan en obediencia. Así que Dios, gracias por la oportunidad de caminar bajo esos cielos abiertos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén y amén. Pueden pasar, hermanas. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por toda esta oportunidad. Para aquellos hermanos que están escuchándonos a través de los medios virtuales, les bendecimos. Damos gracias por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y les esperamos la próxima semana. El día miércoles tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Día domingo, nuevamente a las 10 de la mañana a través de un servicio virtual. De hoy en 15, servicio presencial. Que Dios les bendiga.